Muy buenos días a todos ustedes. Antes de nada quisiera agradecer a la SOFOFA por la muy amable invitación aquí al seminario. Para nosotros ciertamente es un placer estar con ustedes acá en Chile. No, yo en Montevideo, en la oficina regional de la UNUDI, y voy a darles primero dos palabras sobre la UNUDI en sí, cómo trabaja, cuáles son sus temas y por qué estamos acá. Y después darles una pequeña visión sobre cómo se ha desarrollado el mundo de la manufactura globalmente y aquí en la región, y de eso sacando algunas conclusiones cuáles son los retos que estamos viendo. Ahora, admito que el señor ministro me lo dejó demasiado difícil hacerlo, porque lo que primero ustedes han visto que ha utilizado datos de nosotros, que igual les voy a presentar, tal vez en un contexto diferente. Y segundo, porque en cierta forma ha escrito una agenda que nosotros diríamos de un punto de vista conceptual nos parece bastante interesante. Y tal vez lo que voy a terminar es aquí resaltar algunos retos y la cooperación en el sector público y privado que se puede hacer para que se logre eso. Rápidamente, algunas palabras sobre la NUDI. El Organismo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es un organismo de Naciones Unidas que, como su nombre dice, apoya a la industria por una sola razón, no por la industria misma, sino por su valor, por la dimensión, por el elemento en el crecimiento económico y el bienestar de la gente que ha producido en los últimos como 150 años. Es un tema importante. Hoy en día la UNUDI empuja la industria, no tanto como a 50 años tal vez, sino en dos formas. Una tiene mucho que ver con el desarrollo tecnológico en la industria para dos objetivos. Uno es la inclusión social, o básicamente la reducción de desigualdades que sobre todo aquí en la región estamos viendo. Y el segundo tema es, por supuesto, el aprovechamiento de la tecnología para mitigar y para reducir el impacto medioambiental que claramente existe. Eso me parece importante. A ver, sí. Comienzo con la industria, que básicamente es obvio, el ministro lo ha dicho, pero resalto una vez más que hay una clara correlación entre lo que es el crecimiento económico y el valor agregado manufacturero que estamos dando. Así que en lo que más tenga yo industria en un país, la correlación es muy positiva en lo que es su desarrollo económico. Pero más allá de eso, todavía hay una clara correlación entre el índice de desempeño industrial, que básicamente es el desempeño del sector manufacturero, y el índice de desarrollo humano. O sea, aquí vemos un índice que es muy importante para ver básicamente que entre más industria tenga, mejor desarrollan los pueblos, la gente en los pueblos. Y el tema de la desigualdad aquí en Chile y en toda la región es un tema que todavía concierne a mucha gente, al sector público tanto como privado, y la idea es que cómo superar esa temática. Perdón. Rápidamente resaltar también el tema de que si no logramos insertarnos a la industria de manufacturera, perdemos 3/4 de las oportunidades de comercio en todo el mundo, pero también depende mucho cómo puedo desempeñar en cuál es la tecnología que estoy utilizando. El señor ministro recetó datos de nosotros, así que voy a pasar rápido de esa temática, porque sí, tiene toda la razón. En lo que más tecnología tenga yo en la estructura de la industria, en lo que es productos y sistemas de producción, más posibilidad va a tener un país en participar no solamente en el comercio internacional, sino también estar más robusto y menos vulnerable, sobre todo lo que hemos visto eso después de los años 2008, con la gran crisis que ha afectado más a los países que son países que exportan y extraen recursos naturales, y Chile no ha sido ninguna excepción. Lo que también hemos visto es un cierto grado de desindustrialización. Don Germán hizo hincapié a eso en los últimos 10 años aquí en la región, tanto como igual en África, que en otras regiones, que a la derecha ustedes pueden ver África del Este, Asia del Este, Asia del Sur, donde sí se ha afectado mucho en la construcción del cambio estructural, pero igual se ha podido mitigar el efecto demasiado
Bueno, aquí ustedes pueden ver una relación entre los productos basados en recursos de baja tecnología en las exportaciones, tanto como en recursos, en productos de mediana y alta tecnología. Y aquí básicamente lo que importa es la posición de las dos burbujas, la azul y la roja, y el tamaño. La azul, la grande, representa los países desarrollados, típicamente Japón, Estados Unidos y Europa, donde hay una gran participación que es el tamaño en lo que es el comercio, pero hay menos cambio en lo que es la estructura. ¿Por qué? Porque hay una saturación en la estructura, por supuesto, hacia una economía, una estructura con más tecnología integrada a la producción. En los países en desarrollo, que básicamente incluye también, por supuesto, Asia, América Latina y África, se ha visto un gran cambio en lo que es la composición de la estructura manufacturera hacia mayor tecnología, y todavía una participación en el comercio, pero todavía no tan grande como son los países desarrollados. Sin embargo, si vemos un poquito la composición de eso, es así muy disparejo. Asia es la parte más importante en lo que es el cambio hacia mayor tecnología en la industria, con la más grande participación en el comercio internacional. Tanto con eso podemos ver básicamente que sí han sido economías muy dinámicas, aunque la verdad también es que esa burbuja azul a la derecha arriba, una gran parte es China, pero América Latina a la izquierda abajo prácticamente no ha cambiado. Estamos donde hemos estado hace 15 años, incluso hace más que nos comentó el sector. Y eso, si vamos aquí a la región y a Chile un poquito, podemos igual ver esa relación, que el crecimiento ha sido bajo en los países industrializados, básicamente por saturación y también por un tema de outsourcing, de terciarización en la producción hacia Asia que hemos visto en los últimos 15 años. En general hay un crecimiento alto en países de desarrollo, pero la región aquí no ha podido participar bien en eso. Y también lo vemos en lo que es el crecimiento manufacturero en comparación con Asia y América Latina. Mientras Asia básicamente pudo septuplicar el valor agregado manufacturero en 20 años, América Latina solamente subió un 60%, o sea, 700% contra 60%. Es un factor 10 básicamente en lo que se ha desarrollado, claramente por falta de políticas hacia un mayor desarrollo industrial, porque países asiáticos, y esa parte es importante resaltar, han apuesto mucho a esas políticas, y al final voy a hacer hincapié en eso. También lo que el ministro dijo, y yo creo que tiene toda la razón, una falta de flujo de inversión extranjera directa, una falta de crecimiento más alto aquí en la región. También hay que reconocer que en Asia-Pacífico se pudo producir un cambio tan drástico por una base de comienzo muy, muy baja, pero también por inversiones macizas del sector público, tanto como privado, y demanda alta. Aquí resalta la cuestión hasta qué punto la integración interregional o regional en América Latina puede ser un factor importante, que sabemos bien que es un tema extremadamente complejo, política tanto como comercialmente. Sin embargo, vale la pena retomar la agenda a nivel político privado y ver cómo se lo puede empujar. También lo podemos ver es la contribución de Asia y América Latina en la producción, que en 1990 en países de desarrollo los dos tenían como 40% en lo que ellos aportan a todo el desarrollo industrial de valor manufacturero agregado, y hoy en día en Asia estamos en un 70% que aportan a lo que es toda la industria en países en desarrollo, y en la región nos quedamos en un 16%. Chile en este esquema todavía está más bajo, aunque sí han sido crecimientos mucho, que donde básicamente la participación de la industria en el Producto Interno Bruto normalmente en países desarrollados llega solamente en una situación a un nivel más alto. En la región ha llegado mucho antes, por dos temas una vez más. Uno es en general una alza en la extracción de los commodities y los altos precios de eso en los últimos 10-15 años básicamente, y también una falta decisiva
por parte de los países de seguir el camino de la industria para poder aprovechar mayor crecimiento. Entonces Chile todavía está más bajo. Si escucho al ministro, a mí me da mucho gusto porque escucho una agenda que está tratando de reconciliar un crecimiento basado en extracción de recursos con un camino claramente inducido hacia una mayor importancia de la industria. La volatilidad que hemos visto también es mucho más alto en países que no tienen un sector fuerte en tecnología. Y también en Chile aquí hemos visto que aunque hay crecimiento, todavía estamos tomando eso en cuenta que esos son solamente 16% de todo lo que es en países de desarrollo. El sector de industria básicamente está en una posición, digamos, mediana alta, pero igual baja en general. Aquí pueden ver como el índice de competitividad que hemos sacado nosotros, donde salen como en el lado izquierdo los países más desarrollados. Y siempre vale la pena también revisar cuáles son sus políticas industriales en comparación con lo que hemos aquí logrado en la región. Para terminar aquí y para concluir, antes de una pequeña conclusión sobre algunos retos, resaltar aquí en Chile hemos visto una vez más una participación muy baja de sectores de tecnología. El ministro igual, utilizando esos datos, lo ha hecho claro, y que aquí es importante reconocer que todo eso siempre tiene que ver con el crecimiento que necesita un país para aumentar el índice de desarrollo humano. No es en sí básicamente la idea, por lo menos no por nosotros en las unidades, de empujar la industria, sino es una herramienta en la cual puede llegar a más igualdad en los países, que sirve a todos los sectores, públicos tanto como privados, por supuesto, para hacer más negocios. Quiero terminar rápidamente con una reflexión sobre 4 conclusiones y retos que me parecen importantes, sobre todo en base de la agenda que nos describió el ministro aquí, en lo que son los temas importantes a resaltar. Un tema que mencionó el señor ministro que nos parece altamente importante es el liderazgo del sector público del Estado en eso. Todos los países que han podido avanzar en su agenda industrial han tenido un sector público, un Estado con claras políticas muy claras. Yo reconozco, poco conozco la economía chilena, pero igual reconozco que aquí es una economía con un fuerte sector privado, con una gran libertad, que ha producido una enorme capacidad de desarrollarse y de sostenerse en un mundo muy competitivo de la industria en todos sus sentidos. Sin embargo, yo coincido aquí también con el señor ministro que un liderazgo del Estado es imprescindible. Y entre menos volatilidad de políticas, mejor es para el sector productivo. Ustedes lo pueden, por supuesto, saber más que yo. Y eso incluye, segundo punto, el diálogo continuo y fuerte entre el sector público y privado. Lo que aquí resalta mucho es la capacidad de implementar esas políticas. Yo coincido plenamente con los puntos que mencionó el señor ministro, pero resaltando, viendo eso, se puede imaginarse la complejidad dramática en al mismo tiempo llevar a cabo todos esos proyectos en sí en forma pues conciliada para que al final den el resultado que estoy viendo. Generar la capacidad intelectual, técnica, en los dos lados, el público y el privado, de llevar a cabo esa agenda. Es un tema que nos parece importante y vemos fallando muchas políticas muy bien intencionadas por la falta de esa capacidad, lleva a cabo esas negociaciones muy complejas y a largo plazo en el tiempo de la implementación. También importante es la vinculación de la investigación y desarrollo junto con este productivo, que es algo que donde en muchos países, sobre todo en la región aquí, y Chile es, como hemos aprendido, ninguna excepción donde hay investigación y desarrollo, pero prácticamente no hay vínculo con este productivo, o muy poco, o no demasiado suficiente. Aquí hay que verse programas que específicamente se dirigen a ese tema. El otro es desarrollar cadenas de valor. Lo hemos visto, es un tema importante. Aquí quiero resaltar la importancia de un análisis muy honesto sobre las potencialidades y posibilidades de una economía. Y en muchos países lo que pasa, lo que vemos, es que los países dicen, yo tengo ese recurso, pues yo hago algo encima de este recurso, esa capacidad. Nosotros diríamos, sí tiene su cierto valor, es el punto de partida,
pero lo que más importa es el potencial de los mercados en el futuro que están desarrollando. Les doy un ejemplo del sector privado, aunque también es muy aplicable a países, de una empresa que todos ustedes conocen, que es Nokia. Tal vez todos ustedes han tenido uso Nokia, no sé si yo lo tengo todavía, pero han tenido uso Nokia en su momento dado, que es un teléfono celular. Ustedes saben cómo comenzó la empresa Nokia en aquel entonces. ¿Cuál fue su primer producto que sacó? Una empresa que produjo botas de goma y ropas de goma y impermeables. Y en un momento dado, como empresa, se dio cuenta que ese mercado no es muy bueno. Y entonces trataba de entender cuál es el mercado en que yo puedo invertir que me da en el futuro más rendimiento como empresa. Y cambiaron, por supuesto, dramáticamente hacia el mercado de comunicación y de tecnología de información. Otros también, la empresa Mannesmann, que ha sido una empresa de acero, que hoy en día es solamente una empresa de proveedor de telecomunicaciones. Así que esos cambios también uno tiene que verse y permitirse desarrollar en lo que cuál es la cadena de mercado, en cuál invierto las capacidades que tiene que ver con dónde vengo, pero tiene más que ver a dónde puedo ir en lo que puedo desarrollar, que no necesariamente es lo que actualmente es lo que estoy haciendo. Aquí una vez más, la cooperación con el privado público es primordial, pero uno tiene que también permitirse el lujo, digamos, de desprender de donde uno viene para tener mayores posibilidades en el mercado que se está produciendo. Y por último, por supuesto, hay un importante tema en lo que es la política de innovación. Eso está ligado con el tema de la cooperación entre la academia y el sector productivo para poder realmente, en base de un análisis teórico sobre cuáles son los sectores, precisamente enfatizar la innovación hacia esos sectores. Una vez más, lo que aquí importa más no es tanto de dónde vengo, sino a dónde puedo ir como retos. Con eso termino y por supuesto espero que tengamos la oportunidad todavía de discutir un poquito. Muchísimas gracias.